En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos este domingo el Día del Señor. Y hoy la Sagrada Liturgia nos presenta unos contrastes que a menudo nos hacen recordar nuestra propia vida. Momentos de alegría, de entusiasmo, de gozo desbordante y otros momentos también de tener que afrontar la realidad con la crudeza que tiene. Y así, la antífona del introito, tomada del Salmo 46, nos llena de gozo exultante en la presencia de Dios, porque sabemos que todo lo grande que tenemos como creyentes es porque el Señor está en nuestra vida, porque se hace presente en medio de nosotros, porque Él nos da el impulso vital para que perseveremos en el camino de la fe hasta alcanzar la cima de la santidad. Y eso a pesar de nuestras debilidades, de nuestras miserias. Es propio del hombre de nuestro tiempo hacer precisamente hincapié en esa mentalidad antropocéntrica, en nuestra realidad tan débil, tan pobre, tan miserable. Pero para el creyente esta realidad se afronta con gran optimismo y esperanza, porque a pesar de esa miseria que somos y pobreza, de ser polvo y nada, Dios nuestro Señor nos ha mirado como hijos suyos y nos ha llamado a una meta grande, a gozar de su presencia, a hacernos de ese polvo una cosa grande que es la divinización de nuestra realidad. Y por tanto aspiramos a que, pasado este valle de lágrimas que es nuestra vida, nuestro tránsito en la tierra, podamos ver cara a cara a Dios. Pero mientras tanto la vida se nos presenta como una opción constante, en la cual tenemos que decidir, empleando el uso de la libertad con la que Dios nos ha dotado. Así el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los romanos, que la mayoría venían del paganismo, aunque había un grupo que tenían interés por la fe judía, o que eran incluso judíos, pero en general venían de una cultura y de un ambiente propiamente pagano, una mentalidad muy parecida a la nuestra, que tenía como fin el hedonismo, el dar rienda suelta a los apetitos de la carne, a las pasiones, en definitiva todo muy terrenal y poca perspectiva trascendente. Y por eso el apóstol hace esta evidencia. Cuando erais paganos, vivíais involucrados en un ambiente de desenfreno, dando culto a las propias entrañas, es decir, dando al cuerpo todo lo que éste le pide. Pero una vez que habéis abrazado la fe, ya no sois siervos del pecado, sino que habéis sido hechos siervos de Dios. Y esto tiene que hacernos también a nosotros tomar conciencia de nuestra realidad, porque en el mundo en el que vivimos tenemos siempre el riesgo de que el mensaje del Evangelio y en definitiva la fe cristiana acabe disolviéndose en una mentalidad totalmente pagana y alejada del ideal evangélico. Y por tanto vemos esta propuesta que hoy se nos hace de un cristianismo líquido, sin solidez, sin sustancia, sin fundamento, algo que se amalgame fácilmente con la cultura y el pensamiento dominante. En definitiva, se acaba convirtiendo el cristianismo en una parodia de lo que el mismo Jesucristo nos ha propuesto. Y por eso para nosotros, incluso, aunque muchas veces seamos tachados precisamente de desfasados por ir contracorriente,
el tomar la opción por el Evangelio se nos convierte en un gran reto que afrontar, porque no queremos ser esclavos del pecado que nos somete a su yugo, que nos tiraniza, que no nos deja libertad, sino que el pecado nos va enredando cada vez más y nos va sometiendo, y de un pecado vamos a otro y buscamos incluso caer mayormente. Sin embargo, al acoger el yugo de Dios nuestro Señor, el hacernos siervos suyos, como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo esclavo por amor a nosotros, que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, o la Virgen Santísima, la más excelsa de todas las criaturas, que se nos presenta en el misterio de Nazaret como la humilde esclava del Señor dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, tenemos verdaderamente un modelo, un ejemplo que seguir. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, hemos de proponernos entrar por esta servidumbre de los hijos de Dios, sabiendo que no quedaremos sin recompensa. Nosotros decimos, como se nos enseña en el Evangelio, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero ansiando escuchar esas palabras del Señor, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. En el Santo Evangelio hoy se nos presentan 3 enseñanzas que nos invitan a hacer una lectura desde la palabra de Dios de nuestra realidad cotidiana. La primera es una advertencia de Jesús: cuidado con los falsos profetas, que son como lobos rapaces con piel de oveja. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Bueno, sabemos muy bien, al leer la historia de la salvación, que los falsos profetas estuvieron muy presentes en el Antiguo Testamento, principalmente cuando el pueblo de Israel estaba en un ambiente de gran decadencia, apartado del cumplimiento de la ley de Dios, dejándose llevar por las ideas de los pueblos extranjeros, muchas veces por la idolatría, por todo aquello que ponía de manifiesto una cultura, un ambiente al margen de lo que Dios nuestro Señor había establecido. Y precisamente los profetas estaban denunciando esos errores, esa mediocridad que reinaba en aquel ambiente, y por eso eran perseguidos, eran amenazados, maltratados, incluso le llegaban a dar muerte. Pero surgen los falsos profetas, los que decían lo que quería oír la masa, lo que interesaba y halagaba el oído de la clase dirigente, aquellos que justificaban ese ambiente degradante y por tanto querían de alguna manera encontrar en él incluso la oportunidad para crecer y medrar. También algo semejante sucede en nuestros días. Precisamente aquellos que intentan justificar todo este ambiente embriagado de hedonismo, una cultura que solamente pone el acento en las cosas terrenales, en dar rienda suelta a lo que nos pide el cuerpo, sabemos con claridad que esto no viene de Dios. Incluso cuando no es de fuera de nuestros ambientes cristianos ni de nuestras comunidades, sino dentro de nosotros, como nos advierte hoy el Señor en el Evangelio, dentro de la grey del Señor, esos lobos rapaces que disfrazados con piel de oveja no pretenden otra cosa que destruir la Iglesia, destruir el cuerpo místico de Cristo, hacerlo hecho añicos. Y por eso hemos de estar cautelosos y atentos, porque es muy fácil ponernos a un lado, es muy fácil no querer afrontar la realidad, siempre es cómodo y evitamos dolores de cabeza. Y sin embargo, nuestro Señor nos habla con un lenguaje meridianamente claro, como después lo harán los apóstoles en las cartas apostólicas. Pensemos lo que nos dice el apóstol y evangelista San Juan acerca de los falsos hermanos que se han introducido dentro de las comunidades, sembrando división, sembrando discordia, adulterando las verdades que se han de creer, etc.
Pero también nos dice el Señor algo muy contundente, y es: por sus frutos los conoceréis. Aquellos que intentan justificar, cuando vemos con claridad la decadencia de nuestras comunidades cristianas, con nuestros templos cada vez más vacíos, con las estadísticas de práctica religiosa, de sacramentos, como todo cada vez se va degenerando más en el ambiente, cada vez menos familias cristianas bautizan a sus hijos, reciben una formación católica, cada vez son menos las parejas que se casan, que reciben el sacramento del matrimonio, como los seminarios se van vaciando y cerrando, las comunidades religiosas cierran todos los meses una media de 2 o 3 monasterios en España. Es decir, podemos seguir como si no pasara nada. Jesús nos dice hoy en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están nuestras familias cristianas? ¿Qué reina de ambiente cristiano en las casas? ¿En qué momento se reza? ¿En qué momento se plantea cumplir la ley de Dios? Tener una moral cristiana, desde la forma de vestir a la forma de actuar, a la forma de pensar. Pues es algo que cada uno tiene que examinarse, no lo va a hacer nadie por nosotros. Nosotros tenemos que tomar postura, tenemos que ser verdaderamente coherentes con lo que creemos, porque entonces el día que se nos dé fruto, que se nos pida el fruto y seamos estériles o demos frutos podridos, como dice hoy el Señor en el Evangelio, y nos recuerda a aquella parábola de la vid y los sarmientos: aquel árbol que no da fruto está para echarlo al fuego. Nosotros no queremos perecer en el fuego infernal, queremos y aspiramos a la bienaventuranza eterna, a la felicidad que no tiene límites. Y por eso nuestra vida cristiana no se puede convertir en algo de cara a la galería, expresar más o menos que tenemos mucha fe, que decimos mucho a la Virgen: viva Nuestra Señora, viva el Sagrado Corazón, es decir, Señor, Señor, sino que hemos de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se nos presenta de una forma objetiva en nuestra vida. El decálogo, los mandamientos, es lo que Dios quiere. No es un camino de imposiciones para amargarnos la vida, sino que es una senda de libertad en la que sabemos que si caminamos por esas enseñanzas y esos mandamientos, tenemos como meta la salvación eterna, aunque sea un camino angosto, aunque muchas veces se nos haga cuesta arriba. El mismo Jesús nos lo enseña en el Evangelio. Ese es el camino que conduce a la vida, que conduce a la salvación eterna. Claro que cada uno después tiene que discernir en su propia realidad la voluntad de Dios. ¿Qué me pide el Señor? Y que se manifiesta en realidades concretas, en momentos, en circunstancias, en personas que se cruzan en nuestra vida y nos están de alguna manera poniendo de manifiesto lo que el Señor quiere para nosotros. Pero más allá de eso, que es algo más personal, la ley de Dios, los mandamientos, nos presentan objetivamente su voluntad. Por eso la fe cristiana es una realidad que integra toda la persona, no un aspecto. Este es muy devoto, muy piadoso, ama mucho a la Virgen. Bueno, eso tiene que demostrarse en unos hechos y en unos comportamientos y actitudes concretas. Queridos hermanos, en el verano estamos ya recogiendo los frutos de nuestros huertos, de nuestros campos. Disfrutamos con lo que ahora se nos ofrece en este periodo del año. Valoremos los frutos que Dios espera de nosotros. Pongamos los medios para que esa fertilidad que Dios mismo nos garantiza si recibimos su gracia, si disponemos nuestro corazón, si estamos en una tierra buena, en el ambiente bueno para dar esos frutos, precisamente evitando todo aquello que nos pueda poner en peligro de pecar, en peligro de caer en la perdición eterna, que perseveremos y que un día el Señor recoja el fruto de nuestro camino, de nuestra perseverancia en la santidad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.